Legisladora Lucía Plasencia, antes intervino el legislador Lenny Mera, dijo que son 6.120 familias registradas a la agricultura familiar campesina. Escuchemos a la legisladora Lucía Plasencia. También llegar con un saludo fraterno a las familias que se dedican a la agricultura campesina y que con su esfuerzo mancomunado proveen de alimentos sobre todo a las ciudades. Estamos debatiendo la necesidad de aprobar una norma legal que permita no solo definir qué se entiende por agricultura familiar campesina, sino también cómo proteger esta actividad y generar incentivos para la misma. Por lo tanto, es necesaria la promoción del desarrollo rural mediante el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la tecnología agrícola y pecuaria. Y esto se complementan con la asistencia técnica e investigación, la educación, la formación y la capacitación, así como la adecuada infraestructura y, sobre todo, políticas sociales de atención e instrumentos de promoción. Pero, ¿por qué es importante la agricultura familiar campesina? Y, por lo tanto, ¿por qué es necesaria esta ley? Porque esta actividad de producción tiene como fuente generadora de trabajo principalmente a los miembros de la familia. Es decir, se trata de un proceso productivo donde intervienen los familiares y, por lo tanto, genera fuentes de trabajo. Fuentes de trabajo para estas familias que viven especialmente en áreas rurales que necesitan mucha atención por parte del Estado. Tal es la importancia que se tiene como dato estadístico asociado a los países de desarrollo donde 3.000 millones de personas viven en áreas rurales. Eso equivale a casi la mitad de una población mundial. De esta población, 2.500 millones están vinculadas directamente a la agricultura, de los cuales 1.500 millones corresponden a pequeños agricultores y agricultura familiar. Otro aspecto importante de esta actividad son los sistemas de producción que utilizan, ya que se conservan los recursos naturales y la biodiversidad. La utilización de químicos es nula y los fertilizantes o pesticidas que se puedan utilizar son de origen orgánico. Tal como lo dice la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, los pequeños agricultores son los aliados de la seguridad alimentaria y actores protagónicos en el esfuerzo de los países por lograr un futuro sin hambre. En nuestra región, el 80% de las explotaciones pertenecen a la agricultura familiar, incluyendo a más de 60 millones de personas, convirtiéndose en la principal fuente de empleo agrícola y rural. La FAO también nos da otros datos importantes para entender el alcance de esta actividad como es la agricultura familiar, ya que provee entre el 27% y el 67% total de la producción alimentaria, ocupa entre el 12% y el 67% de la superficie agropecuaria y genera entre el 57% y el 77% del empleo agrícola en la región. Pero voy a referirme al proyecto de ley en concreto y debo recalcar que se crea este sistema de desarrollo de la economía familiar campesina, el mismo que está destinado al agricultor o la agricultora, para que se puedan desarrollar actividades agropecuarias, forestales y agroindustriales artesanales en el medio rural, conforme lo alcance que se establezca en esta propuesta legislativa, para incrementar la productividad, favorecer la seguridad y soberanía alimentaria y valorizar y proteger el sujeto esencial del sistema productivo, que es la persona. Aquí se crea una unidad de registro nacional de agricultura familiar, que se constituye en un instrumento técnico que identifica la unidad productiva conocida como agricultura familiar campesina, que estará a cargo del ente rector de agricultura. Los
agricultores familiares, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen derecho a registrarse en una forma individual o asociativa y familiar en este registro a efectos de ser beneficiarios de este proyecto de ley. Un aspecto necesario de este proyecto es relacionado a la productividad y competitividad, en donde los planes, programas, proyectos y acciones que se establezcan se orienten a incrementar la productividad y competitividad en el ámbito rural a fin de fortalecer el empleo, elevar el ingreso de agricultores familiares mediante la conservación y mejoramiento de los suelos y además recursos naturales y preservación, provisión y acceso de las semillas nativas, las que tendrán prioridad en los planes y programas productivos de la autoridad. Considero que este proyecto de ley desarrolla de manera adecuada la investigación, la misma que se debe fortalecer para promover y conservar la diversidad biológica, así como la transferencia de tecnologías apropiadas con objeto de mejorar la utilización sostenible de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura. Para esto, el ente rector de la agricultura debe promover y priorizar la investigación productiva para el desarrollo de la agricultura familiar y sus productos diversificados, pero sobre todo debe establecer vínculos con otras instancias del Estado y con el mundo académico, como universidades, institutos técnicos y otras instituciones públicas y privadas que éstas irán desarrollando investigaciones y que puedan comprender componentes productivos y organizativos a la fin de establecer y fortalecer una agricultura agroecológica. Finalmente, con esta ley se va a fomentar la educación rural, la formación técnica superior y capacitación en el área rural que tan necesarios son para alcanzar los objetivos que se está planteando en esa propuesta legislativa. Debo recalcar que desde que se inició la construcción de este proyecto de ley, hice aportes y observaciones que fueron recogidas. Por lo tanto, quiero agradecer al compañero proponente de esta ley, que son parte de esa propuesta de ley, donde en especial que fue relacionado con el enfoque de género en el desarrollo rural, con el objeto de fomentar la construcción de relaciones de género equitativas y justas para las mujeres por igual. También he propuesto que se elimine el artículo 2, que se refiere a las finalidades de este proyecto de ley, que estas formas de economía familiar se constituyan en empresas solidarias al respecto. Este concepto asociado al derecho societario, que no es apropiado para estas estructuras de producción, y más bien propuse que se dé un direccionamiento a organizaciones de la economía popular solidaria para el manejo de formas de organización que puedan ser comunitarias, asociativas, cooperativistas y que están más acordes con este esquema de economía familiar campesina, lo cual fue acogido. Estos son solo algunos temas que este proyecto desarrolla, pero que a la vez garantizan un adecuado desarrollo de esta agricultura familiar campesina, que no es una actividad económica más, sino, como se pudo apreciar con los datos estadísticos que ya lo había mencionado anteriormente, constituyen una actividad fundamental para el desarrollo de nuestra nación y que nosotros, como legisladores, estamos en la obligación de apoyar. Es por eso que también me sumo al pedido de apoyo respectivo para hacer realidad todos estos planteamientos, y que va a contar con el apoyo mayoritario de cada uno de ustedes, y que a la vez yo pienso que es una herramienta, una normativa que va a beneficiar a la agricultura en nuestro país. A la vez también hay que mencionar que va a garantizar la soberanía alimentaria y un mejor futuro para nuestros hijos y nuestras nuevas generaciones. Así que gracias, señora presidenta. Hasta aquí mi intervención. Gracias a usted, señora asambleísta.